Oremos. Bendito Dios, Padre eterno que estás en el cielo. Santo sea tu nombre hoy y por siempre. Amén. En esta mañana estamos aquí reunidos, reconociendo que tú eres nuestro único Dios verdadero. Amén. Gracias te damos porque tú eres bueno en perdonar cada uno de nuestros pecados. Sí, Señor. Te rogamos, bendito Dios, que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente y que cada día podamos estar dispuestos a hacer tu voluntad. Amén. Y en esta ocasión que hemos de abrir tu palabra, te rogamos y te suplicamos de que nos dé sabiduría para el entendimiento y para que podamos nosotros estar claros de que tú estás en control de la historia de este mundo. Amén. Gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. En el Sí, nombre de Señor. Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Y así puestos de pie, vamos a cantar el himno número 15. Dios, Señor, trono de luz, por darnos perdón en la cruz. Aleluya, te adoramos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos Dios, Santo Consolador, y Santo Valor. Aleluya, te alabamos, amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Hermanos, enseguida vamos a buscar Daniel 2:47. 2:47. 2:47. Ujú. 47. Amén. 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 El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Amén. Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Amén. 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 Vamos a arrodillarnos, hermanos, para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, agradecido estamos por todo, por habernos dado esta oportunidad. Padre amoroso, gracias. Gracias porque tú nos tienes con vida, salud. Señor, por tu querido estar aquí con nosotros y también traernos. Te pedimos, Señor, guíanos siempre, el segundo servicio, a todos tus hijos, Señor, lo que decimos que sea agradable. Padre amoroso, guíanos, Señor, durante los días que faltan, durante la semana que viene, que siempre, Señor, nos encomendamos en ti y tú estás atento para nosotros.
Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Sí, ese fue falta. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Que quiera y pueda acompañarme a leer en Mateo 6, 33 y 34 para los diezmos y las ofrendas. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os abriré, no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, mas buscad cada día su propio mal. Con estas palabras les invito a que inclinemos el rostro para tener una oración por los diezmos y las ofrendas. Amante Dios y Padre, que tu morada es en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Señor, en esta hora te agradecemos por la vida, Señor, por la salud, así también, Señor, por la bendición que nos diste en la semana, Señor. Te pedimos, Señor, que lo que sea depositado en el alfolí, Señor, pueda ser, Señor, para terminar tu obra, Señor, y que lo que haya quedado, Señor, en el bolsillo de cada uno de nosotros, Señor, pueda ser el sustento para nuestra familia, Señor. Amén. Que también, Señor, aquel que no tiene un trabajo, Señor, muy pronto tú le des uno, Señor, y también pueda alabar y glorificar tu nombre a través de las ofrendas, Señor, y los diezmos, Señor. Quédate con nosotros en esta mañana, Señor, y bendice a todo el dador alegre, Señor, de igual manera al que no puede dar, Señor, porque tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Sé con nosotros en esta mañana, Señor, y perdona nuestras faltas, por rogarlo en Jesús. Amén. Les invito a que cantemos el himno 522 para recoger diezmos y ofrendas. Las palabras del buen Salvador, mismo al granero, Cristo dueño y creador, dale lo mejor primero. Del mismo al granero, róbame hoy dice Jehová, sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Bueno, ya que no presenté el especial, lo iba yo a presentar también, pero ahora me presento al hermano Héctor con nosotros. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Estamos aquí porque Dios es bueno y porque la misericordia de Dios todavía nos alcanza a cada uno de nosotros. Como decía el hermano José, lamentablemente, como un pequeño testimonio antes de empezar el tema, tuve un accidente de tránsito el día lunes en la noche y que prácticamente en un segundo en mi corazón sentí como que la vida se puede acabar rápido. Y es la razón por la cual me resta siempre recordarle de que cada vez que salgamos de nuestras casas nunca nos olvidemos de orar, porque la vida se puede acabar así rapidísimo. Eran ya prácticamente la puesta del sol del día lunes y iba a entrar a un condominio para doblar a la izquierda y de repente cuando yo empecé a doblar despacio, solamente sentí que, ¡pum!, de sorpresa me apareció un vehículo sin las luces encendidas y a toda velocidad.
posiblemente calculo yo a más de 50 millas por hora, porque el golpe fue demasiado tan fuerte de que en ese momento, soy sincero en decirle, no me dio ni tiempo ni siquiera para poner mi vida en las manos de Dios. Para nada. Solo cerré los ojos, me agarré del timón con una fuerza, creo yo, wow, como que nunca me había agarrado tan fuerte. Me aferré al timón y cerré mis ojos y lo único que fue esperar el impacto. Una vez que sentí el impacto, pues me movió para todos los lados del carro. Gracias a Dios que como no me solté, no me golpeé la cabeza, solo me golpeé más la parte izquierda, porque como el carro venía para acá de lado, pues yo me fui para allá. Entonces toda la contracción de el músculo, la parte izquierda, pues es donde tengo la afectación. Pero gracias a Dios, a pesar de todo, yo les tengo una imagen que así quedó la parte de adelante de mi vehículo. Prácticamente, como decía el hermano, es una pérdida total completa. Pues me tocó al día siguiente ir al towing donde estaba el carro. No lo voy a negar de que me dio un poco de sentimiento, porque ustedes saben de que es cierto que las cosas materiales se reponen, pero queda ese poco sentimiento, saber de que uno se sacrifica en la vida para poder tener algo y que al final y al cabo me iba a quedar con las manos vacías. Pero al final me quedé reflexionando un poco. La señora del towing me pasó casi todo el tiempo viéndome, porque me miró a mí la situación en la que yo estaba, pero prácticamente yo le di gracias a Dios que no me pasó nada más. Porque cuando yo abrí mis ojos en ese momento, lo primero que hice fue comenzar a tocar mi cuerpo, porque se desprendieron muchas cosas plásticas por dentro, la parte de la transmisión, de la palanca, el plástico del lado, la parte de enfrente todo quebrado, y yo pensé que se me había incrustado algo y me comencé a tocar las piernas, mi pecho, mis brazos, y gracias a Dios no tuve nada. Y siento que Dios mandó ángeles, porque inmediatamente de la nada aparecieron unos muchachos que desesperados, yo les miré la cara a ellos, desesperados, como angustiosos, me comenzaron a preguntar que si tenía algo, si estaba bien. Y entonces yo los volví a ver y entonces les hice señas que estaba bien. Me preguntaron si quería salir del carro, les dije que en ese momento no, porque yo prácticamente estaba desorientado y sin la capacidad de yo decidir qué hacer. Y entonces solo me dijeron, vamos a mover el carro, me dice. Y el carro, lo interesante es que el carro no se apagó, estaba encendido. Y entonces, bueno, lo pudo mover para atrás, en neutro, lo movieron ellos. Cuando intenté bajarme, pues no me podía bajar porque se había dañado la puerta. Al final ellos no les importó, aventaron la puerta y yo me salí. Y nada, aquí estoy. Físicamente no me pasó nada. Le doy gracias a Dios por eso y a la misma vez le doy gracias a Dios también al hermano Felipe, que tuvo la bondad de preguntarme, hermano, ¿usted se siente bien para predicar el sábado? Yo estoy aquí, estoy dispuesto a poder cubrirlo. Yo le dije a él que le iba a avisar al día siguiente, pero a la misma vez de que en el caso particular mío siento que para Dios hay que estar en las buenas y en las malas. Y aunque no me sentía bien el día martes, pero por lo menos yo siento que ya me voy recuperando del dolor. Me duele un poco el hombro izquierdo. El dolor se me quita por un momento, pero de repente me comienza a doler el hombro y la espalda. Pero aquí estamos por la gracia de Dios. Por eso en esta mañana yo quiero compartir con ustedes la palabra de Dios para que nosotros vayamos a seguir el seminario que les dije que íbamos a continuar estudiando. Habíamos nosotros la última vez hablado acerca de que el centro de las profecías bíblicas no hay ninguna duda que es Jesús. Y que cada vez que nosotros vayamos a explicar los eventos proféticos no podemos perder de vista de que Jesús es el centro de la profecía bíblica. Por lo tanto, no hay duda, estimados hermanos, de que estamos llegando ya al atardecer en la historia de este mundo. De que muy pronto, de lo que nosotros nos imaginamos, el sol se pondrá por última vez sobre los habitantes de este mundo. Porque lamentablemente la palabra de Dios nos dice que la ira de Dios caerá sobre este mundo que no quiere obedecer a Dios ni quiere aceptarlo en su corazón. Y prácticamente la gran pregunta que debemos de hacernos nosotros hoy es que si nosotros estamos preparados para estos eventos que han de ocurrir en el mundo.
Es la pregunta que debemos hacernos nosotros prácticamente, que si estamos preparados para este gran evento. Y es una pregunta que debe de cada uno de nosotros preguntarnos cada día. Por eso les decía al inicio, debemos nosotros de todo el tiempo, donde quiera que estemos, darle gracias a Dios y salir de nuestras casas siempre con la bendición de Dios, porque no sabemos que si el día que salimos es el último día que vamos a vivir en este mundo. Hemos sido llamados para predicar la verdad presente a este mundo, con la certeza de que Jesús está en control de la historia humana y que solamente en Jesús hay salvación. Y de que cada uno de nosotros hemos sido llamados para tocar trompeta, para que el mundo pueda darse cuenta de que Jesús prometió volver por segunda vez. Y esa debe ser siempre en nosotros, en nuestra mente, como un eslogan cada vez que donde quiera que vayamos, a cualquiera en la calle, donde quiera que estemos, de que Jesús prometió volver por segunda vez. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una de las grandes profecías que se encuentran en la palabra de Dios y exclusivamente en el capítulo número 2 de Daniel, acerca del sueño de un rey que la última vez que estuvimos presentando el tema, les comenté de que Dios había llamado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. ¿Por qué Dios llamó a un rey pagano que adoraba a otros dioses, mi siervo? Hoy lo vamos a realmente dar cuenta cuál es la principal razón. Vamos a estudiar, ¿se acerca el fin del mundo? ¿Creen ustedes que se acerca el fin del mundo de acuerdo a lo que nosotros vemos a nuestro alrededor? No hay duda que vivimos en un mundo donde la gente anda corriendo de arriba para abajo, donde muchas veces no importa a muchas personas en el mundo la vida de otros, porque lamentablemente, exclusivamente aquí en este país, hemos confundido creyendo que la libertad nos da el derecho de hacer lo que nosotros querramos sin importar las consecuencias de que esto va a traer a una persona. Como por ejemplo, poniéndome como ejemplo, una persona que maneja sin luz ya en la noche y a toda velocidad y que todavía no estaba ni asegurada porque sabe el carro de su mamá, es prácticamente poner en peligro la vida de otras personas. Es cierto que vivimos en un país libre donde hay democracia y libertad, pero no nos da el derecho a nosotros de creer de que no vamos a nosotros a hacernos cargo de las consecuencias de nuestras acciones. Y ese es el mundo en el que realmente estamos viviendo hoy. Los seres humanos no les importa las consecuencias o el daño que le puede causar a otro ser humano. Y lamentablemente esa es una señal prácticamente también de que el apóstol Pablo había dicho de que iban a venir tiempos peligrosos. Y es lo que estamos viviendo. Para poder entender la profecía del capítulo 2 de Daniel es importante que tengamos presente de que desde el principio de la creación de Dios, el Señor le dio el dominio sobre este mundo al hombre para que gobernara sobre toda la naturaleza y todo lo que había Dios creado. Según el libro de Génesis capítulo 1, 26 al 29. Pero lamentablemente el hombre al desobedecer la ley de Dios le entregó su dominio a Satanás, Lucifero, el diablo, según Génesis 3 del 1 al 7. Y es por esa razón que desde entonces vivimos en una lucha por el dominio de que quién controla el corazón del hombre. Si es el diablo Satanás o si es el eterno Dios Jehová de los ejércitos. Y la gran pregunta es de nosotros, es decidir a quién realmente nosotros vamos a entregar nuestro corazón. Y qué debemos de hacer para que los hombres puedan tomar la decisión de enfrentar esta gran lucha que aunque nosotros no la vemos físicamente, pero es una lucha espiritual, como decían también en la escuela sabática. Es una lucha espiritual. Ahora bien, la Biblia nos dice en el libro de Juan 12 y Apocalipsis capítulo 12, de que ya Jesús ganó esa gran batalla cuando murió en la cruz por cada uno de nosotros. Que ya Jesús abrió un camino al ser humano para que el ser humano pueda ser victorioso en esta gran lucha espiritual. Y ese único camino es aceptar en nuestro corazón de que Jesús es el único y verdadero sacrificio para que nosotros podamos obtener el perdón de nuestros pecados. Y le damos gracias a Dios porque estamos aquí, porque hemos decidido a Jesús en nuestros corazones.
La segunda venida de Jesús, amigos y hermanos, se preguntará usted, ¿habrá en la Escritura una profecía que determine cuándo realmente vendrá Jesús? Hemos estudiado que no existe una profecía definida de tiempo, pero aquí sí existen profecías como la que vamos a estudiar hoy rápidamente, que nos indican de que el tiempo de la venida de Jesús está cerca. Ya Jesús en Mateo 24 le dijo a sus discípulos, estando sentados con ellos, los discípulos le preguntaron a Jesús que cuándo serían estas cosas y cuándo sería la señal de su venida y del fin del mundo. Los discípulos le preguntaron eso, ¿saben por qué? Porque antes habían visto a Jesús viendo a Jerusalén con las lágrimas saliendo de sus ojos. Porque Jesús sabía cuál era el destino de la ciudad de Jerusalén a causa de las abominaciones y de la desobediencia y el rechazo de su pueblo Israel allá en el pasado. Y a la misma vez, Jesús les respondió como una doble señal que lo que iba a acontecer en Jerusalén prácticamente era una sombra de lo que ocurriría al final del tiempo. Y es por eso que nosotros tenemos que vivir en este mundo velando y orando porque no sabemos a qué hora ha de venir el Señor. Es por lo tanto que nosotros que tenemos que estar a cada momento mentalmente preparados porque no sabemos, como decíamos al inicio, qué nos puede ocurrir a nosotros. Podemos estar nosotros aquí sentados y no sabemos si puede ocurrir lo que ocurre en este país, que de repente aparece una persona aquí armada y se nos fue la vida. No sabemos qué va a pasar cuando salgamos nosotros de acá también. Y no significa que yo tenga mi mente negativa, no me malinterpreten. Pero no sabemos qué puede suceder. Por esa razón necesitamos mentalmente siempre estar preparados espiritualmente y dándole gracias a Dios por la vida que nos ha dado hasta este momento. Ok, en el libro de Amós capítulo 3 versículo 7 dice de que no hará nada de Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Es por eso que vamos a estudiar lo que un profeta recibió como parte de la revelación de Dios. Porque es Dios el único que puede revelar lo que ha de acontecer en este mundo. En el libro de Isaías vamos a encontrar lo siguiente. Dice la Escritura, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El único que puede anunciar las cosas que van a ocurrir en este mundo es Dios. Ningún medium, ninguna persona que piensa de que pueda leer los astros, las estrellas, la luna, el sol, tiene la capacidad de anunciar lo que ha de acontecer en lo porvenir. El único que sabe el futuro es Dios. Pero la gran noticia es que nosotros no vamos a vivir en la inseguridad porque tenemos un Dios que ha revelado el futuro. Y que nosotros tenemos la bienaventuranza de que Dios ha revelado a sus profetas y por eso nosotros hoy podemos saber el futuro. Pero de lo que Dios ha revelado, no de las cosas que Dios nos ha revelado. Por eso vamos a estudiar en esta mañana y rápidamente, porque sé que el tiempo ha transcurrido muy rápido, el futuro revelado por Dios. Vamos a estudiar el sueño de un rey de antaño. El sueño del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero antes quiero yo leerles una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en el libro de Evangelismo, página 266, que dice lo siguiente. Toda experiencia genuina en materia de doctrinas religiosas llevará la impronta de Jehová. Todos deben ver la necesidad de comprender la verdad por sí mismos, individualmente. Debemos comprender las doctrinas que hemos estado estudiando cuidadosamente y con oración. Ahora viene lo importante. Se me ha revelado que hay entre nuestros hermanos una gran falta de conocimiento con respecto al surgimiento y el progreso del mensaje del tercer ángel, y que existe una gran necesidad de investigar el libro de Daniel y Apocalipsis y aprender los textos cuidadosamente para que sepamos lo que está escrito. Todos hemos reconocido
Y sabemos de que Elena de White, aunque nunca pretendió ser un profeta de Dios, con lo que hemos leído nosotros consideramos que es una profeta, porque Dios le ha revelado una explicación más certera de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y es la razón por la cual nosotros necesitamos tener un conocimiento más claro de lo que es el mensaje del tercer ángel, que es por lo cual hemos sido llamados como remanente de Dios en este tiempo. ¿Cómo podemos nosotros entender el libro de Daniel, Apocalipsis y poder mostrar al mundo de que la venida de Jesús es inminente? Que aunque hayan pasado ya 179 años después de 1844, cuando se dio el gran chasco adventista, y para no decir miles, porque fueron decenas de personas que al final quedaron en pie creyendo en la venida del Señor, y muchos fueron desilusionados. Pero a pesar de que esto fue así, llevamos 179 años predicando de que Jesús viene por segunda vez. Y esa es la misión que tenemos nosotros como adventistas del séptimo día. Anunciar de que la venida del Señor es inminente. Nosotros estudiamos que en el año 586, el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió y destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo. Una profecía que fue dada al profeta Jeremías, que durante 70 años iban a servir al rey de Babilonia a causa de las abominaciones y la desobediencia. Esto significa, hermano, de que detrás de que algo no hacemos bien en la vida, siempre va a haber una consecuencia. Siempre. No crean que yo no he pensado en que lo que me pasó es una consecuencia de algo que no he hecho bien en mi vida, porque también lo he pensado de esa forma. Yo no sé de qué Dios también me estaba librando, o qué planes Dios tiene conmigo también, pero siempre hay una consecuencia de lo que no hacemos correctamente. Siempre lo va a haber. Lamentablemente es la realidad. Por eso cuando nos preguntemos que por qué me pasa esto a mí, que por qué esto me está ocurriendo, es el momento cuando debemos de poner en remojo nuestra barba, como decimos en nuestros países, y a pensar qué hemos hecho mal para que hoy veamos las consecuencias de eso. Y eso sucedió con el pueblo de Israel. Pero Dios tenía un plan aún mucho mejor con aquellos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y de entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Y veamos lo que dice en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Todos nosotros hemos tenido algún sueño por la noche, por diversa razón, dado que tal vez comimos mucho o algún problema de salud, pero algo tenemos que soñar. Y si no soñamos es porque tenemos un sueño muy rápido. Pero ustedes no se han preguntado alguna vez o no le ha pasado que algún sueño como que realmente sucede lo que ustedes soñaron. A mí me ha pasado que yo he soñado algo y se ha cumplido y ha pasado realmente. Algunas cosas tal vez solamente podrían ser un mensaje de Dios, no sé exactamente, pero solo puedo decir de que este rey tuvo un sueño y que a raíz de que este rey tuvo un sueño, Dios tenía un propósito por el cual le había dado un sueño a él. No olviden que Dios había llamado a Nabucodonosor mi siervo, porque Nabucodonosor iba a ser usado por Dios, porque a pesar de que adoraba a otros dioses, al final Dios iba a ser un instrumento de Dios, porque al final iba a reconocer quién era el verdadero Dios. Por eso Dios lo llamó mi siervo. Ahora, ¿qué estaba pensando este rey cuando se fue a dormir, por lo cual tuvo un sueño? En el libro de Daniel 2:29 nos dice que estando tú, rey, en tu cama, vinieron pensamientos por saber lo que ha de venir en lo porvenir. ¿Cómo se acostó este rey en la noche? Quería saber qué es lo que iba a suceder en el futuro. Esa era su inquietud como ser humano. Porque él pensaba que su reino era para siempre. Porque era el rey de Babilonia, el imperio que gobernaba todas las partes del mundo conocido en la antigüedad. Y él quería saber si su reinado iba a ser para siempre y se acostó pensando en lo que iba a pasar en el futuro. ¿Qué sucedió? Dios le dio un sueño.
fue un instrumento de Dios. Y por eso en el libro de Daniel 2, versículo 2, este rey hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron todos aquellos adivinos del imperio babilónico que consultaban. ¿Ustedes creen que consultaban a Dios? No consultaban a Dios. Consultaban a otros dioses. Consultaban a las estrellas, al sol, a la luna y a los dioses en que ellos creían. ¿Quiénes realmente son los magos? Son los que usan la magia para tratar de determinar el futuro. ¿Quiénes son los astrólogos, los que usan o los que creen que por medio de las estrellas pueden determinar ellos el futuro? O no sé cuántos de ustedes creen en los horóscopos, que miden en dependencia de que si la luna está en esta posición, las estrellas, el sol, y forman una figura que este es el Piscis, este es no sé qué, ya ustedes saben lo demás, Escorpio, Capricornio, y comienzan a ver cómo se van moviendo y en dependencia de cómo se mueve la luna al sol, y entonces ya le comienzan a leer, decirle que esto le va a pasar en su vida. Nada de eso. Eso viene como parte de una ciencia que Satanás le enseñó en el pasado a los que adoraban otros dioses. Los encantadores, los que creen que pueden determinar la realidad por medio de la proyección de la mente, es decir, que pueden, un medium cree que puede, viéndolo a usted, saber lo que usted está pensando, y cuando prácticamente lo que ocurre es que es un espíritu, un demonio que prácticamente le está diciendo a esa persona para adivinar lo que usted está pensando. Entonces, ¿qué sucede? Todos estos hombres fueron y se presentaron, dice, delante del rey, y el rey le dijo: el asunto yo lo olvidé, le dice el rey. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, dice que seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. El rey dio un edicto que si no le daban o le decían lo que había soñado, iban a ser muertos. Ustedes se imaginan que una persona le diga a usted: si tú no me dices qué es lo que yo estoy pensando, te voy a matar. Ustedes se imaginan esa situación. Lo primero que usted dice: pues si yo no puedo, no tengo capacidad de hacer eso. Pero vinieron estos magos y astrólogos y prácticamente no pudieron hacer lo que el rey demandaba. Dice que los caldeos respondieron delante del rey y dijeron que no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Y además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes, ningún mago, ni astrólogo, ni caldeos. Es decir, que a pesar de que ellos leían las estrellas, a pesar de que ellos pensaban en que podían proyectar por medio de la mente, o a pesar de que ellos podían usar la magia que el enemigo de Dios le había enseñado a los que adoraban otros dioses, a pesar de todo eso, ni el mismo Satanás sabía lo que Nabucodonosor había soñado. ¿Ustedes saben por qué? ¿Quién es el único que sabe los pensamientos del hombre? Solamente es Dios. El único que podía saber es Dios, porque Dios fue quien le puso ese sueño al rey Nabucodonosor. Es por esa razón que dice: porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey. Ahora escuchen bien: salvo los dioses cuya morada no es en la carne. Veamos entonces, ¿qué sucedió entonces? Se dio el edicto. Por esto el rey, con gran ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y sus amigos para matarlos. ¿Por qué creen ustedes que llamaron a Daniel y a sus compañeros, a sus amigos? ¿Cómo era considerado Daniel entre los sabios del reino? Daniel prácticamente ya era un profeta de Dios, porque ya Dios tenía un plan con él. Y Satanás, ¿qué es lo que pretendía con esto? Recuerden de que fueron los príncipes de Israel que fueron llevados cautivos. Entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Al final y al cabo, no olviden de que Daniel estaba exiliado en Babilonia y que Satanás pretendía de que el pueblo de Israel no volviese a la ciudad de Jerusalén a construir el templo en la ciudad, y que volviese a la adoración al verdadero Dios, y que nunca prácticamente ocurriera el plan de Dios en la vida de Daniel y sus amigos. Y cuando se dio el edicto, entonces dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, que cuando fueron y buscaron a Daniel,
pidió una audiencia con el rey Nabucodonosor, y entonces Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Yo me pregunto, ustedes creen que Daniel por su propia cuenta podía saber lo que había soñado el rey Nabucodonosor? Ninguno de nosotros se puede atrever a decir yo puedo saber. Daniel tampoco lo sabía. Y vamos a ver realmente qué fue lo que hizo Daniel para que él tuviera entendimiento, supiese lo que el rey había soñado. Y en el libro de Daniel 2, 17 al 18 nos dice la escritura que luego se fue Daniel a su casa y se lo hizo dar a conocer a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Dios no iba a permitir que Daniel y sus amigos pereciesen y fueran muertos, porque Dios tenía un plan ya con el profeta Daniel. ¿Y qué sucedió? Lo primero que hicieron fue, Daniel, ¿qué hizo? Buscar a sus amigos y orar. ¿Qué es lo que primero hacemos nosotros cuando algo nos sucede en la vida? Muchas veces no oramos como primera herramienta. Muchas veces lo primero que pensamos es buscar las soluciones humanas. Voy a llamar a la policía, voy a llamar al seguro, voy a llamar a un abogado de accidente, y comienza uno, y ya, eso es lo primero que uno piensa. ¿Y a dónde está arrodillarse y pedirle a Dios? Y por eso muchas veces las cosas no nos pasan bien. Bueno, estoy poniendo como un ejemplo, ¿verdad? Ahora pónganse en otros tipos de ejemplos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Es que en nuestro subconsciente, lamentablemente, tenemos buscar siempre la solución en las manos de los hombres, cuando debería ser al contrario. Poner todas nuestras soluciones en las manos de Dios, y Dios se va a encargar, porque Dios sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. ¿Sí? No lo duden que así es. Pero bueno, veamos lo que dice el versículo 19 al 21. Y entonces el secreto le fue declarado a Daniel en visión. ¿Qué dice Amós 3:7? Porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos, sus siervos los profetas, ¿a través de qué? De sueños y de visiones. Y a Daniel le fue declarado en visión, y por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo, porque suyos son el poder y la sabiduría, porque él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El sueño le fue revelado a Daniel en una visión. Y lo primero que hizo Daniel fue entonces pedir una audiencia y presentarse delante del rey. Porque dice Isaías 42:9, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Entonces Dios le reveló a Daniel en una visión, porque el único que conoce el futuro es Dios. Y antes de que los hombres conozcan lo que Dios va a hacer en el mundo, Dios se lo revela a sus profetas. Es por eso que nosotros no podemos dejar de creer en los profetas que Dios ha enviado a través de la historia. Porque creyendo en los profetas es como vamos a estar nosotros seguros que lo que va a ocurrir realmente ocurrirá de esa forma. Si nosotros no creyésemos en los profetas, haciendo un paréntesis rápidamente, nosotros estuviéramos creyendo en un rapto secreto. Nosotros estuviéramos creyendo en la inmortalidad del alma, que es cuando morimos sale un alma y que vive allá en el cielo si usted fue bueno y en el infierno si fue malo. Si no, Dios no hubiera mandado un profeta. No supiéramos nosotros acerca del entendimiento de las profecías del libro de Daniel y Apocalipsis y estuviéramos creyendo que los 7 sellos están en el futuro y que nada ha ocurrido a través de la historia del cristianismo, porque eso está en el futuro. Poniéndolo como ejemplo, ¿verdad? Por eso nosotros, hoy que estamos, entre comillas, celebrando 179 años desde 1844, debemos de dar gracias a Dios que Dios envió un profeta para que nosotros pudiésemos tener el conocimiento de la verdad que hoy tenemos nosotros en nuestra mente.
porque podemos entender realmente lo que ocurrió y cómo las profecías de la Escritura se van a cumplir exactamente. Por eso nosotros tenemos ese conocimiento y les puedo decir con garantía de que por eso somos muy distintas a las iglesias evangélicas o protestantes, porque mientras nosotros accedimos a entrar al lugar santísimo, las demás se quedaron, por decirlo así, en el lugar santo, creyendo una verdad a media, mientras que a nosotros nos fue revelado toda la verdad. ¿Cuál responsabilidad entonces tenemos nosotros para con Dios de nosotros no quedarnos callados? El conocimiento que hay en nosotros, hermanos. Si en el pasado dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento, si el que se pierde hoy es porque prácticamente quiere perderse, porque el conocimiento, Daniel dice que la ciencia del conocimiento sí va a aumentar, y eso es lo que ocurre en el mundo de hoy. Nadie puede tener excusa de tanto conocimiento que hay de la palabra de Dios. Dice Daniel 2:28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Sea aquí tu sueño y las visiones que has tenido en la cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes o seres humanos, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Veamos entonces cuál fue el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. ¿Cuál es el sueño revelado? Realmente dice la escritura que tuvo el rey, veía así aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. ¿Qué es lo que había soñado Nabucodonosor? Creo que aquí no hay nadie que no sepa qué es lo que había soñado Nabucodonosor, porque hemos estudiado en cartillas, hemos estudiado en devocionales, todos sabemos, si pueden ver la imagen, soñó una gran imagen. Y como ven en la pantalla, esa imagen tenía aspecto prácticamente del cuerpo de un ser humano. Tenía cabeza, brazo, pecho, muslo, pierna y tenía pies. Eso fue realmente lo que había soñado Nabucodonosor. Veamos entonces, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Los brazos y los pechos eran de plata. Los muslos y su vientre eran de bronce. Sus piernas eran de hierro. Y miren lo que sigue diciendo. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Veamos entonces. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano humana, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Hasta aquí ustedes pueden ver prácticamente que lo que soñó el rey Nabucodonosor en una imagen de aspecto humano, y que habían metales que tenían un orden. ¿Cuál era ese orden? La cabeza de oro, los brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y los pies una combinación de hierro y barro. Pueden ustedes ver en términos de valor la imagen, cómo va disminuyendo del oro a la plata, al bronce, al hierro, hasta llegar al barro. Es decir, vemos nosotros una imagen que va como en decadencia, que va perdiendo valor. Y prácticamente ya nosotros en parte lo sabemos, que lo que Dios estaba revelando es que este mundo prácticamente iría de mal en peor. Veamos entonces, ¿cuál es la interpretación del sueño? Porque sabemos que realmente soñó, pero ¿cuál es la interpretación que Dios le da? Porque aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque la Escritura dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Yo no puedo agarrar el capítulo 2 de Daniel y darle mi propia interpretación y decir, es que la imagen significa esto y esto y esto y esto. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que ir a la Biblia y qué es lo que la Biblia me dice, cuál es la interpretación que el profeta Daniel le da a Nabucodonosor, que viene de Dios. Veamos cuál es la interpretación.
porque debo decirles que existen como 3 interpretaciones del capítulo 2 de Daniel, para que ustedes sepan, y luego después se las comento rápidamente. Daniel 2, 37, 38 decía: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Qué es lo que está diciendo? Le está diciendo al rey Nabucodonosor que su reino prácticamente es el primer reino revelado que iba a existir desde el momento de que era dada la profecía hasta el final del tiempo de la historia de este mundo. Y prácticamente Nabucodonosor representaba a ese imperio. ¿Y cuál era el imperio que dominaba cuando vivió Nabucodonosor? Babilonia. Y Babilonia, según la historia, porque la historia confirma que sí realmente existió Babilonia como un imperio, conquistó el mundo antes conocido desde el año 605 a.C. al año 539. Y sigue diciendo la escritura, y haciendo un paréntesis, en la ciudad de Bagdad, que es donde estaba antes Babilonia, se encontró un artefacto ahí arqueológico donde Nabucodonosor había escrito: construí Babilonia para que dure para siempre. Nabucodonosor pensaba que su reino era para siempre y que los dioses le iban a dar vida a él para vivir eternamente. ¿Se ponen a pensar ustedes de dónde viene entonces la idea de que el hombre tiene un alma inmortal? Que el hombre nunca muere. Viene de las antiguas culturas paganas. De ahí viene. ¿Y de dónde recibieron esa enseñanza? Desde el mismo Edén, cuando la serpiente le dijo a Eva: no moriréis. Entonces ahí podemos ver nosotros entonces cómo estaba en la mente de estos reyes de la antigüedad la idea que iban a ser inmortales. Y no digamos de los egipcios cuando momificaban a los cuerpos y pensaban que iban a ser eternos y para siempre. Con esa idea se acostó Nabucodonosor y Dios le dijo: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Qué le quiso decir Daniel a Nabucodonosor? Tu reino no es para siempre. Tu reino un día terminará. ¿Y cuál fue el reino que conquistó a Babilonia? Según la historia fue el imperio medo-persa, una unión de los medos y los persas que en el año 539 hicieron caer al imperio de Babilonia y empezó entonces el imperio de los medos y los persas. ¿Cómo fue conquistada Babilonia? Ya nosotros conocemos la historia que fue profetizada por el profeta Isaías en el capítulo 44, versículos 24 y 28. El rey Belsasar de Babilonia ofreció un banquete utilizando los utensilios que habían sido robados del templo, que eran usados para la adoración a Dios, y los utilizó para beber vino y de esta forma emborrachar a todos sus príncipes y sus capitanes, sus generales, los que estaban en el salón. Ya nosotros sabemos de que de repente apareció una mano que escribió en la pared la sentencia por haber usado lo que era santo, lo hicieron profano. Por eso el cuidado de que las cosas que son para el uso de Dios, tenemos que tener cuidado que solamente es para el uso de Dios. Y ya sabemos lo que apareció: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Hasta con nombre y apellido, por decirlo así, fue revelado en la inscripción a quienes sería dado el reino de Babilonia. Y ya conocemos la historia, que Ciro, el comandante de los persas, o el general de los persas, ya había sido nombrado por el profeta Isaías 150 años antes de lo que iba a ocurrir. ¿Sabían ustedes eso? Es que Dios es el único que conoce el futuro. En el libro de Isaías, capítulo 44 y 45, ya había sido revelado cómo iba a caer Babilonia y en manos de quién caería. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán.
Y entonces vemos cómo Ciro disminuyó las aguas que cruzaban el río Éufrates, las puertas fueron abiertas y entró Ciro y prácticamente invadió Babilonia y se tomó Babilonia y llegó el fin en el año 539 del imperio de Babilonia. Y de esta forma Dios le demostró a Nabucodonosor, desde antes que esto ocurriera, que el único que conoce el futuro y el que da la sabiduría y el que es el que tiene el poder y el dominio sobre el mundo es Dios Todopoderoso. Y no ningún ser humano. Y después Daniel le sigue diciendo, y un tercer reino se levantará, el cual dominará toda la tierra. Y ya nosotros sabemos históricamente que Grecia, comandado por Alejandro Magno el Grande, el primer rey del imperio griego, conquistó a los medos y los persas en el año 331 antes de Cristo. Eso la historia lo confirma. Y fue la filosofía griega que luego pasó a los romanos y que todavía sigue influyente hasta nuestros días en el año 2022. Ya nosotros sabemos la historia de Alejandro Magno, cómo conquistó a los medos y los persas, y en todos los libros de la historia se menciona a este gran hombre, que es un ejemplo para todos aquellos seres humanos, entre comillas, que se creen dioses o comandantes o generales. Tienen que estudiar la historia de Alejandro Magno para saber cómo a su temprana edad conquistó el mundo conocido de antes. Todos los militares, para que ustedes sepan, estudian la vida de Alejandro Magno. Hablando en términos humanos, ¿verdad? ¿Qué sucede después? Un cuarto reino va a aparecer que será fuerte como el hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. La historia confirma que luego de los griegos vinieron los romanos que en el año 168 antes de Cristo tomaron la ciudad de Palestina y algunas ciudades que eran gobernadas todavía por los Seleucidas, que eran el rey del norte de los griegos, y los Ptolomeos el rey del sur. Y entonces se tomaron prácticamente lo que había quedado del imperio griego, se tomaron Palestina y entonces empezó el dominio del imperio romano en el año 168 antes de Cristo. Y ya nosotros conocemos la historia. ¿Cuál era el imperio que dominaba cuando Cristo vino por primera vez al mundo? Era el imperio romano. Y hoy en día podemos ver los vestigios de lo que fue ese imperio. Todos aquellos que si alguna vez han ido a Roma pueden ver que todavía hay algunos lugares que quedan como un ejemplo de lo que fue la historia del imperio romano. Y hay muchos libros también que hablan acerca de que cómo prácticamente cayó el imperio romano. Hay un escritor que tiene como apellido Gibbons, James Gibbons yo creo que se llama, donde él habla un poco acerca de cómo cayó el imperio romano y que cómo sorpresivamente este hombre, no sé si tenía conocimiento de la escritura, pero él mencionó cómo el oro, la plata, el bronce representó a las naciones y a los reyes y cómo estos fueron cayendo poco a poco a través de la historia. Vemos entonces acá que luego después le dice Daniel a Nabucodonosor, lo que viste de los pies en parte de barro y en parte de hierro será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. ¿Qué iba a suceder después del imperio romano? Iba a venir un reino, pero ese reino ¿cómo iba a estar? Dividido. Eso significa que no iba a haber un quinto imperio como Babilonia, como Medo-Persia, como Grecia o como Roma, sino que iba a haber un reino dividido, que en parte iba a ser fuerte y en parte iba a ser débil. ¿Y qué es lo que nos dice la historia que sucedió después? En el año 476, con las invasiones de las tribus bárbaras y germánicas, vino y cayó el imperio romano. Eso dice la escritura. Prácticamente los que tomaron el control del mundo conocido antes fue lo que conocemos hoy como la Europa occidental. ¿Por qué creen que eran 10 dedos de los pies? Una representación de 10 naciones que en su primera fase, porque esto lo voy a decir muy importante, en su primera fase representa la Europa occidental de la Edad Media, que son los sajones, Inglaterra, alemanes, Alemania, burgundios, Suiza, francos, Francia, lombardos, Italia, suevos, Portugal, los visigodos, España,
y los érulos, los ostrogodos y los vándalos no existen y no hay rastro de ellos en la historia, porque en el capítulo 7 de Daniel vamos a encontrar que estos tres fueron eliminados porque eran arrianos, creían de que Jesús no era Dios, que solamente existía un solo Dios, y fueron eliminados por el poder político y religioso existente en ese tiempo. Pero lo que vemos acá es la primera fase del cumplimiento de que cómo iban a ser algunos fuertes e iban a ser algunos débiles. Pero para poder entender que qué significa que por qué unos iban a ser fuertes y débiles, por qué unos iban a ser de hierro y otros iban a ser de barro, es importante entender el concepto que ya nosotros sabemos en la escuela sabática, que cómo estamos conformados nosotros. Dios dio la vida y sopló, dice, agarró el barro, hizo una imagen de un ser humano y Dios sopló su espíritu. Y entonces fuimos creados nosotros y hechos un alma viviente. Y en Isaías 64 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces ese polvo que Dios agarró, ¿qué era realmente? Era barro para hacernos, para formarnos y dar el aliento, el espíritu. Eso significa que según Jeremías 18:6, el barro es una representación de la parte religiosa, la parte espiritual. Cuando dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Con qué estás comparando el Señor al barro? Con la casa de Israel, por decirlo así, por la iglesia, por la parte religiosa. Entonces, cuando vemos nosotros el barro en los pies, eso significa de que iba a haber una combinación de lo que iba a ser político en representación del hierro y en lo que iba a ser el barro en representación de lo religioso. ¿Y no creen ustedes que eso fue lo que sucedió en la Edad Media? Una mezcla entre lo político y lo religioso. Como los países de la Europa occidental, algunos eran más fuertes que otros, pero a la misma vez algunos adoptaron la religión católica y otros después adoptaron la religión protestante. Y por esa razón fue de que unos eran débiles y otros eran fuertes. Unos obedecían lo que el obispo de Roma decía y otros no lo obedecían. Y hubo una combinación y entonces por esa razón hubo un reino dividido. Dominaron el mundo de antes conocido después de que el Imperio Romano desapareció, pero gobernaban divididos por esa misma razón, porque unos aceptaban la religión oficial y otros no la aceptaban, otros eran más fuertes y otros eran más débiles. Y prácticamente, por eso dice en el libro de Daniel 2:43, que así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Qué sucedió? Yo he visto muchas series en Netflix. Miré una serie que se llama Reino, donde sale la reina María Mary Stuart de Inglaterra, era de Escocia. Y cómo entonces de pequeña fue seleccionada para que se casara con el rey de Francia. ¿Por qué? Porque venían y hacían alianzas entre los países que tenían ¿cómo le decimos? Tenían entre ellos, hablaban y hacían alianzas entre ellos o pactos para que los niños desde chiquitos ya se comprometían para que llegaran a ser el rey de Francia o la reina de Francia. Entonces, ¿qué sucede? Había problema con Inglaterra, porque Inglaterra no tenía buenas relaciones con lo que era Francia. Entonces, ahí se demuestra de que unos eran fuertes o débiles y no podían unirse. Y por eso que no podían unirse fue entonces que Escocia, que era enemiga de Inglaterra, hizo un pacto con los franceses para que esta niña llegara a ser la reina que se casara con el rey Luis IV, no recuerdo muy bien. Y así puedo ponerle varios ejemplos en Europa. Trataron de hacer alianzas, pero lamentablemente nunca hubo una Europa unida.
aunque el obispo de Roma intentó unir a todos los países de Europa y a crear un nuevo orden mundial, nunca pudo lograrlo 100%, aunque tuvo el dominio de algunos países de Europa occidental. Eso significa de que la Escritura ya no había dicho que no se mezclará en el uno con el otro. Eso significa de que ya Dios había revelado que no iba a haber un nuevo quinto imperio mundial en el mundo, que el hombre iba a tratar de crear un imperio para gobernar todo el mundo, pero que el hombre no lo lograría. Eso es lo que está revelando la profecía bíblica. Y vemos entonces cómo en los países de la Europa occidental intentaron unirse en Edad Media para formar un nuevo orden mundial, pero no lo lograron, porque Dios ya lo había revelado. Hay una serie también en Netflix que se llama, que yo la vi, tiene 2 temporadas. Es donde aparece la matanza de Bartolomé, donde muchos protestantes en Francia fueron muertos, y por eso de ahí viene el viernes 13. En esa serie yo pude darme cuenta a través de la historia de que como el obispo de Roma intentó, usando a Francia para poder crear ese nuevo orden mundial, para poder unir a todos los países de Europa, haciendo uso de lo que se llama, hay una reliquia que le llaman la copa que utilizó Jesús supuestamente en la última cena, el Santo Grial, algo así, que viene de tiempos de la Edad Media, que los hombres creían en esas cosas, que fue de que vieron conflicto entre los países de Europa, Francia con Inglaterra y entre otros. Pero eso prácticamente lo que nos está mostrando en la historia es que Dios sabía de que al final no se unirían el uno con el otro. ¿Qué podemos encontrar a través de la historia? Muchos han querido unir Europa. Muchos hombres se han levantado para unir Europa. Y les voy a mencionar rápidamente para darle la mano a la hermana Luzmila. Uno de ellos fue Napoleón Bonaparte. Quiso conquistar toda Europa, pero ya sabemos la historia, no lo pudo lograr. Cuando quiso avanzar para querer tomarse Rusia, no tomó en cuenta de que caía ahí nieve más que lo que cae aquí en Alaska, yo creo. Y no pudo avanzar. ¿Y qué fue lo que dijo? El Dios Todopoderoso ha sido demasiado. No pudo conquistar y unir toda Europa. Después vemos la historia de estos 3 famosos hombres. Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Hirohito, emperador de Japón, antes de la Segunda Guerra Mundial, que quisieron tomarse toda Europa. Y ya Hitler prácticamente se había tomado casi todo Europa. Pero vino la unión de Estados Unidos con Rusia en ese entonces. Y Estados Unidos atacó por el este, y como Hitler quiso invadir Rusia, Rusia comenzó a invadir, y entonces Alemania no pudo resistir en ambos frentes, Estados Unidos y Rusia, y no pudo Adolfo Hitler unir a toda Europa, porque la intención de Hitler era crear un nuevo orden mundial, pero no lo logró. ¿Por qué creen ustedes que no lo logró? Y que Dios lo había revelado. No se unirán el uno con el otro. Iba a ser un reino dividido. Es la palabra de Dios clara, es veraz. Y Mussolini hizo una alianza con Adolfo Hitler, Mussolini de Italia. ¿Qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial? Hirohito también había hecho un pacto con Adolfo Hitler. Hirohito no quería abandonar la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué sucedió? Y no lo estoy justificando lo que voy a decir ahora. Estados Unidos lanzó las 2 bombas atómicas. Y solamente así Hirohito pudo detenerse en seguir persistiendo de hacer la guerra para crear una Europa unida. Y ya sabemos las consecuencias de lo que fueron las 2 bombas nucleares. Nosotros podemos ver después que empieza la Guerra Fría. Y en el siglo XX la Unión Soviética, ya no Rusia, sino la Unión Soviética, con su revolución comunista, atea mundial, quiso conquistar Europa. Y saben ustedes que colapsó. Hoy no existe. No pudo lograr su objetivo, y todos los países que fueron parte de la Unión Soviética se independizaron. Y hasta hoy día de hoy vemos el conflicto Ucrania-Rusia. Ucrania fue parte de la Unión Soviética y Putin quiere volver a crear una Unión Soviética de nuevo. Pero las condiciones del mundo en la geopolítica es diferente. Y saben sobre todo
que es que Dios no lo va a permitir. Dios no lo va a permitir porque Dios ha dicho que no va a haber en Europa un quinto imperio mundial. Lo que sí va a haber a través del mundo es, cuando leemos Apocalipsis 13, un intento de crear un nuevo orden mundial, pero que al final Jesús intervendrá y entonces veremos el desenlace de toda la historia de esta humanidad. Los Estados Unidos de Norteamérica en 1990, el George Bush padre dijo de que los Estados Unidos tenían que comandar un nuevo orden mundial en este mundo. Y de ahí vemos cómo los Estados Unidos han estado promoviendo en el siglo ya 20, 21, un nuevo orden mundial. ¿Creen ustedes que lo van a lograr? Van a intentar hacerlo. Y ya en el siglo 21, la Unión Europea ha intentado unir todos los países de Europa por medio de las políticas económicas, usando la moneda del euro. Pero todavía no lo han logrado porque existe Inglaterra. ¿Creen ustedes que está en la Unión Europea? No está. Otro país que está unido con Inglaterra, yo creo que es, déjenme ver el nombre, no recuerdo muy bien, pero hay 3 países que con Inglaterra formaron un bloque para contrarrestar el bloque de la Unión Europea. No lo han logrado. ¿Ustedes creen que lo van a lograr? No lo van a lograr. Pero sí lo que vamos a ver es que tanto la Unión Europea, tanto como todos los países del mundo, harán una alianza y ya saben con quién. Que ese es otro tema porque ya el tiempo ya nos apremia. Hermano Los Milas, si iba a decir algo. Cada uno de esos países de Europa tiene su propio idioma. Es tanto que pues, hasta en eso hay división. Y la manera como ellos hacen sus propias empresas y sus vehículos. Si nos damos cuenta, en Francia, el vehículo como está diseñado, donde va el conductor, ellos tienen su propia independencia y nunca. Claro, tienen sus propias leyes, su cultura y difícilmente vamos a ver una Europa unida. Y en cuestiones políticas vemos lo que está sucediendo. Y para ir terminando, unos 10 minutitos más rápidamente, yo sé que ya estamos con el tiempo. El Estado del Vaticano está promoviendo también un nuevo orden mundial a través de las encíclicas papales en los últimos 10 años, como Laudato Si, Fratelli Tutti, con la intención de crear un nuevo orden mundial. ¿Lo van a lograr? Ya sabemos que Apocalipsis 13 dice de que la unión del Estado del Vaticano con los Estados Unidos, que es la segunda bestia que surge de la tierra, van a existir contemporáneamente, van a imponer una marca, van a intentar controlar el mundo, pero cuando eso ocurra, no tengan la menor duda de que es cuando Dios va a intervenir. Y Dios no permitirá que seamos gobernados como sucedió en el pasado. De esta forma, hermano, podemos nosotros llegar a una conclusión. ¿Dónde estamos hoy en la profecía bíblica? ¿En la cabeza? ¿En los brazos? ¿En los muslos? ¿En las piernas? Estamos en las uñas, dice la hermana. Ni lo dude, que en las uñas estamos. Estamos pendidos de un hilo a cómo está la vida de cada uno de nosotros. Solo estamos esperando, como dice la hermana, y como dice la Escritura, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor y engañando y siendo engañados. Porque este mundo, hermano, no perdamos el tiempo en orar que este mundo vaya a mejorar, porque no va a mejorar. Oremos para que los gobernantes actúen con sabiduría, pero para que no pasen por encima de nuestros derechos como cristianos. Pero tengamos claro que por más que oremos, a pesar de que existen cosas negativas en el mundo, este mundo va de mal en peor y nadie va a poder cambiarlo, solamente cuando Cristo venga por segunda vez. Y dice la Escritura, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás. ¿Y en los días de cuáles reyes? ¿Existe hoy la Europa de la Edad Media? Claro, ¿cómo no? Alemania existe. Inglaterra existe, Italia existe, Portugal existe, España existe. En los días de estos reyes existen, claro, pero no existen como imperios, pero existen como países divididos. En los días de estos, por eso es que todavía existe la Europa occidental,
y los musulmanes no pudieron destruirlas y tomarlas también en parte del siglo XVI y XVII, porque están como evidencia de que en los días de ellos, porque existen, es que Cristo va a venir por segunda vez. Y sigue diciendo, y de la manera que viste del monte, fue cortada una piedra, no con mano, a la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Dice de que de un monte fue tomada una piedra, pero ¿cuál monte? Es lo que muchas veces nosotros no nos detenemos a leer, y lamentablemente por el tiempo no lo voy a poder explicar con detalle. Pero el monte en las escrituras es una referencia al monte de Sión en Jerusalén. Ahí están todos los textos bíblicos en el libro de Salmos, Isaías, Joel. Tocar trompeta en el monte santo de Dios, Jerusalén. Apocalipsis 21 habla de la nueva Jerusalén. Es decir, esa piedra fue tomada de un monte. ¿De cuál monte? Del monte de Sión en Jerusalén. ¿De dónde creen ustedes que viene Jesús? Viene de la nueva Jerusalén. Es tomada de ese monte, una representación de Jerusalén. Ahora yo les pregunto, ¿de dónde vino Jesús cuando vino por primera vez? ¿De dónde vino? De Jerusalén, de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? ¿Quién es la piedra? El libro de Isaías 28:16 dice que la piedra es Jehová. Cuando Jesús se levantó a leer en Mateo 21:42, dijo que era la piedra que desecharon los edificadores. Jesús es esa piedra que es tomada de ese monte que es Jerusalén y que prometió volver por segunda vez para establecer él, la roca, un reino que va a ser eterno y para siempre. Por eso que esa roca es tomada de ese monte y luego después la escritura dice que el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar el misterio. De esta forma, hermano, le voy a leer rápidamente Profetas y Reyes. Dice, en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos, pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima y detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silencioso y pacientemente los designios y la voluntad de Él, del Dios Todopoderoso. No perdamos de vista de que Jesús esté en control de la historia humana y que vivimos en tiempos determinantes de la historia. Y como decía la hermana, estamos prácticamente en los pies y en las uñas, a un hilo pendiendo de que los acontecimientos de una forma sorpresiva vengan sobre el mundo y de esa forma podamos nosotros recibir la vida eterna. En esta mañana, hermano, mi llamado es que no perdamos de vista siempre, a cada momento de nuestra vida, de que Jesús prometió volver por segunda vez, pero que Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, y que no importa de que nos llegue un día la muerte antes de que Él venga, pero tenemos garantizada la vida eterna si nosotros morimos creyendo en Él. Y si ese día estamos vivos, pues bienaventurados sea ser transformados y venir a Cristo en poder y gloria para que podamos nosotros heredar el reino de los cielos. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Y lo veremos cuando venga en gloria, y lo veremos al Rey y Señor. Ángeles y hombres le darán la gloria, alzando hosanas cantarán. Y lo veremos la mañana hermosa, y lo veremos en todo resplandor. Huestes triunfantes, los redimidos,
hosanas a Jesús. Lo veremos en aquel gran día y lo veremos su majestad. Todos unidos tributaremos la alabanza sana al Señor. Al Señor. Amén. Los invito a inclinar el rostro para tener palabras de oración. Bendito Dios, Padre eterno que estás en los cielos. Santo sea tu nombre y por siempre. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude para que cada día estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Gracias te damos porque tú has prometido volver por segunda vez por cada uno de nosotros. Gracias te damos porque tenemos la seguridad en creer en los profetas, en quienes les has revelado, Señor, que tú pronto volverás. Ten presente cada uno de nuestros corazones, perdona nuestros pecados y ayúdanos a hacer tu voluntad, independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Feliz sábado, hermano.